Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero hacer un anuncio. Hemos decidido no hacer ningún coffee break para esta charla que vamos a hacer hoy día en la mañana y hablar de las proyecciones económicas, porque nos han anunciado que tipo 11 de la mañana van a empezar ciertos disturbios aquí en la zona. Entonces, para la tranquilidad de todos, no vamos a hacer coffee break, sino que vamos a hacer la presentación de una vez. Lamentable, pero esta es la situación real y creo que para todos la seguridad ante todo. En primer lugar, quiero agradecerle a todos quienes hoy nos acompañan, porque vamos a decir claramente, la calle no está fácil. Agradecer especialmente a nuestros panelistas tradicionales que nos acompañan año a año. Álvaro Merino, de la Sonami, Rafael Palacios, de la SOFOFA, Javier Hurtado, de la Construcción, Francisco Gana, de Agricultura. Quien nos iba a acompañar hoy día también es Matías Bernier, de la Asociación de Bancos, quien nos avisó que lamentablemente no podía estar aquí hoy. Y también quiero avisar también que quien nos acompaña también es George Lever, de nuestra casa. No cabe duda que todos enfrentamos tiempos difíciles, pero sin duda son especialmente difíciles para nuestro sector. Para el comercio no es una opción bajar las cortinas y seguir trabajando. Al contrario, para nosotros es indispensable abrir las puertas e invitar a todo el público a entrar, algo que ya no podemos hacer con la debida tranquilidad. Son cientos quienes han visto destruida su fuente de trabajo. En muchísimos casos, comercios pequeños, víctimas del terror y también del vandalismo. Dejemos claro que el saqueo y el robo no son las formas de protesto. Considerando que nuestro sector entrega 1 de cada 6 empleos, es fácil hacerse el panorama del daño al tejido social. Pero no nos referiremos solo a un daño económico, la inseguridad que enfrenta gran parte de la población que debe salir de sus casas, transportarse, trabajar y también regresar a sus hogares es patente. Nos preocupa profundamente el futuro de nuestro país. En este juego de suma cero, en que todos los sectores pierden en el plano económico, político y social. Quienes piensen pueden lograr ventajas de este quiebre, lo están haciendo en forma totalmente cortoplacista. La historia muestra claramente que es imposible saber quién finalmente va a cosechar el triunfo o si todos los sectores fracasarán por igual. Solo nos queda hacer un llamado a todos quienes vivimos en esta hermosa tierra, a quienes piensan en Chile y ponen su futuro por sobre intereses personales y parciales, a hacer todos los esfuerzos por devolver la tranquilidad a las personas para que puedan retomar sus vidas. Nuestras instituciones deben dar respuesta tanto a las demandas sociales como a la primera responsabilidad de un Estado, mantener el orden y garantizar la seguridad de todos. No podemos pensar en salidas a esta crisis por fuera de la institucionalidad y en ese contexto el comercio podrá volver a levantarse con toda la fuerza que siempre ha demostrado y aportar al crecimiento de nuestro país. Porque un país que no avanza solo retrocede. Yo quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy y creo que vamos a tener una jornada interesante para conocer cómo viene el tema, cómo está el futuro. Señores, no sé qué van a decir del futuro, pero espero que hayan traído la bola de cristal. Pero creo que es importante conocer un poco cuál es el pensamiento de cada uno de ustedes, de acuerdo a cada uno de los gremios que están aquí presentes. Y creo que los tiempos difíciles, y se los digo con un término que a mí me enseñaron cuando era marino, los temporales llegan, pero los temporales también pasan. Y así espero que así sea. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, vamos a partir el panel como siempre con las exposiciones de
de Sonami, Sofofa y Cámara Chilena de Construcción en el primer panel. Y después vamos a tener algún tiempo para preguntas que les quieran hacer a nuestros destacados economistas aquí. Así que partimos con Álvaro de la Sonami. Muy buenos días. En primer término, deseo agradecer esta nueva invitación que nos ha formulado la Cámara de Comercio de Santiago y particularmente agradezco a su presidente, don Peter Hill. Para mí constituye un alto honor participar nuevamente en este encuentro, donde hemos participado ya durante 12 años consecutivos. Por ello, reitero mis agradecimientos al presidente de la Cámara de Comercio de Santiago. Como es característico en esta reunión, la Cámara de Comercio de Santiago nos plantea una interrogante. Y en esta oportunidad nos pregunta si el año 2020 es precisamente el año de la incertidumbre. A este respecto, y para dar respuesta a esta pregunta, he hecho un análisis exhaustivo de esta situación. Y junto con ello, también he consultado a los expertos en ver el futuro. Y he llegado a la conclusión que claramente el año 2020 está marcado por la incertidumbre. Incertidumbre que se explica por factores externos y, más importante aún, por factores internos. Bueno, esta presentación la he estructurado en tres grandes temas: balance y proyecciones, mercado del cobre, y como es característico en mis presentaciones, termino con algunas reflexiones finales. Así que vamos rápidamente al primer tema. En los 9 primeros meses del año, el PIB minero ha disminuido 0,8% debido a la fuerte contracción del primer trimestre. Y esta caída continuará acentuándose en el último trimestre debido precisamente a la alta base de comparación. El último trimestre del año pasado, la producción de cobre alcanzó a 1.580.000 toneladas. Y estimo que es poco probable que lleguemos a ese nivel de producción en el último trimestre de este año. Por ello digo que la caída en el PIB minero va a continuar acentuándose. ¿Y qué explica la caída en el PIB el presente año? Menor producción de cobre, hierro y molibdeno. Estimamos para el presente año un crecimiento del PIB en torno a 1,7, y es probable, ¿no es cierto?, que quizás sea inferior a ello. Y el crecimiento del PIB mundial de un 3%. Estimamos que el sector minero va a registrar una caída entre un menos 1 y un menos 1,5%, con una producción de cobre cercana a los 5.750.000 toneladas. El precio del cobre se va a situar en torno a $2,7 por libra y con exportaciones mineras por 40.000 millones de dólares. Respecto del próximo año, estimamos un crecimiento en torno a un 2% y el crecimiento de la economía mundial un 3%. Para el próximo año consideramos un leve crecimiento del sector minero. Gracias. En torno a un 1%, con una producción de cobre cercana a los 5.800.000 toneladas. El precio del cobre se va a situar en un rango entre $2,65 y $2,75 por libra, con exportaciones mineras en torno a los 41.000 millones de dólares. Veamos ahora algunos antecedentes sobre el mercado del cobre. ¿Qué vemos en el futuro próximo?
Desde el punto de vista del fundamento del mercado, vale decir los equilibrios oferta-demanda, tanto el año 2020 como los siguientes 4 años, se estima que vamos a observar déficit en el mercado del cobre, lo que avisora precios del metal más elevados. Sin embargo, tenemos un cauteloso optimismo, porque hay elementos de riesgo y claramente estamos frente a incertidumbre. Y la incertidumbre es tan potente que, por ejemplo, el déficit proyectado en el mercado del cobre para el presente año no se ha reflejado en su precio debido precisamente a la incertidumbre generada sobre el desempeño económico del planeta. Tanto es así que para este año el Grupo Internacional de Estudios del Cobre estimó un déficit en el mercado de 320.000 toneladas y ello no se ha reflejado en el precio. Nos preocupa también el desempeño económico de China. Y nosotros en Tsunami permanentemente estamos estudiando y analizando qué es lo que ocurre en China. ¿Y por qué nos preocupa tanto China? Bueno, porque China es precisamente el principal consumidor de metales del mundo. China muestra una marcada desaceleración. En los últimos 30 años, China creció una tasa promedio anual de 9,4%. Y en los últimos años ha mostrado una marcada desaceleración. Para este año se estima un crecimiento de 6,1%, el próximo año bajo un 6%, para llegar hacia el año 2024 con un 5,5%. Estas son estimaciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuál es el principal riesgo en China? Su alto nivel de endeudamiento. Y es así como el Politburó, máximo organismo de decisión del Partido Comunista Chino, ha reiterado su preocupación señalando que impulsará una política fiscal proactiva y una política monetaria prudente. Además, vemos algunos nubarrones en Europa, como por ejemplo el estancamiento económico en Italia, que va a mostrar prácticamente nulo crecimiento el presente año. Además, preocupa cómo van a culminar las negociaciones por el Brexit. Y junto a ello debemos agregar la fuerte desaceleración económica en Alemania, que crece solo 0,6% en el primer semestre. Y debemos considerar que Alemania es precisamente el motor de Europa. Junto al anterior, debemos considerar los riesgos geopolíticos de la llamada guerra comercial. Y la guerra comercial ha impactado la actividad económica tanto a nivel global como el precio del cobre, nuestro principal producto de exportación. En un año, el Fondo Monetario Internacional ha disminuido la proyección de crecimiento del mundo desde un 3,7 a un 3%. Y el precio del cobre, el primer trimestre, registraba $2,82 por libra, periodo en el cual estábamos en un proceso de tregua entre los dos gigantes de la economía mundial. Sin embargo, con posterioridad a ello, empezaron nuevamente las escaramuzas y eso afectó al precio del cobre. Tanto es así que llegamos al tercer trimestre con un $2,63 por libra, es decir, una caída de un 7%. Entonces debemos preguntarnos si es posible un acuerdo. Confiemos en que así sea. Porque si se allanan las posiciones y se alcanza un alto grado de entendimiento, lo más probable es que veamos precios al alza, al despejarse la incertidumbre respecto al desempeño de la economía mundial. En caso contrario, continuaremos viendo precios del cobre deprimidos. Y para terminar, algunas reflexiones. Creo que es oportuno en esta oportunidad que nos preguntemos qué se requiere para enfrentar la actual coyuntura y poner nuevamente a Chile en la ruta al desarrollo. Debemos, como país, despejar las incertidumbres y ello es clave para enfrentar la actual coyuntura y fijar la vista en el futuro. En este sentido, considero que como país debemos definir en forma precisa, sin ambigüedades ni populismo, la dirección a seguir para el futuro desarrollo del país.
Para ello se requieren acuerdos amplios en un horizonte de largo plazo, donde el crecimiento sí es relevante, pues mientras más altas y sostenidas sean las tasas de crecimiento del país, mayor será su progreso económico y social. Debemos considerar que no hay atajos en el camino al desarrollo. Chile cambió, y a este respecto quiero mostrar brevemente algunos indicadores de este cambio experimentado por el país en las últimas 3 décadas. El PIB per cápita en los últimos 30 años pasa de $5.500 a $26.000. El año 89, Chile estaba en la medianía de la tabla de los países latinoamericanos en cuanto a este indicador, y ya desde hace muchos años está en el primer lugar de los países latinoamericanos en cuanto a PIB per cápita. El nivel de pobreza disminuye desde un 45% de la población viviendo en condiciones de pobreza el año 89 a un 8,6% el año pasado. Los estudiantes en educación superior pasan de 233.000 a 1.263.000. Y esto es muy importante, porque significa que vamos a tener personas más preparadas para enfrentar el futuro. El parque de vehículos pasa de 1 millón a 5.400.000. La salida de chilenos al exterior aumenta desde 773.000 a 4.900.000. La esperanza de vida se incrementa en 10 años, desde 72 años a 82 años. Reitero, el crecimiento sí es relevante. En los últimos 30 años, Chile creció a una tasa promedio anual de un 4,9%. Y desagreguemos este crecimiento en los diversos periodos presidenciales. Durante el gobierno del presidente Elwin creció un 7,3%. Durante el gobierno del presidente Frey, 5,3%. El presidente Lagos, 4,8%. La presidenta Bachelet, los 8 años de la presidenta Bachelet, 2,5%. Y los 5 años del presidente Piñera, 5%. Y no debemos olvidar este círculo virtuoso, donde la inversión es clave para generar empleo y crecimiento. Y el crecimiento, precisamente, nos permite transitar en la ruta al desarrollo. Y es muy preocupante en la situación actual que no se dé un impulso a la inversión, porque ello necesariamente va a implicar menor crecimiento futuro. Entonces, ¿cómo enfrentar la coyuntura actual? Mi opinión es que claramente debemos pensar y considerar en la buena política e institucionalidad. No debemos perder la institucionalidad del país para enfrentar los cambios que requiere. Y un último mensaje. Considero que debemos tener confianza y espero no equivocarme. Confianza en que los líderes del país sabrán encauzar esta compleja situación por la senda correcta. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Pasamos a escuchar la exposición de Rafael de Sofofa. Vale, gracias. Hola, muy buenos días. Don Peter, muchas gracias por la invitación. Una vez más, yo la verdad que voy a hacer una presentación mucho más corta y acotada, porque voy a hablar de la foto hasta la que teníamos, hasta antes de las movilizaciones, que son los datos que tenemos, y la verdad que no, en este momento, más que transmitir mensajes, estamos en la SOFOFA en un proceso más de la continuidad, una reflexión que estamos haciendo, un proceso de diálogo. Entonces no tenemos tantas posiciones, pero sí tenemos la información que hemos recobrado en el fondo de lo que va del año, que me encantaría que fuera distinta, pero es lo que hemos registrado.
que es el escenario económico del sector manufacturero, insisto, hasta octubre. ¿Ya? Un poco para empezar, porque generalmente la SOFA tiene una modalidad, nosotros tenemos un montón de empresas socias, pero lo que medimos en el fondo como actividad manufacturera es esta canasta, ¿ya? Donde claramente alimentos químicos y bebidas se llevan el mayor porcentaje de participación. Eso es la industria, en definitiva, que es la locomotora, por así decirlo, lo que empuja el carro de la producción manufacturera. Y esta es un poco la foto desde el 2014 hasta la fecha de la volatilidad de la industria, que la verdad no ha sido muy alta. Tenemos en el fondo registra en el año 2018 tuvimos una actividad un poco más favorable que tiende a caer y estabilizarse en el fondo hasta septiembre de este año, y en esta parte en el fondo es donde me voy a concentrar el resto de la presentación. Como pueden ver, hemos tenido un año bastante negativo, ya la producción manufacturera, salvo los meses de julio y septiembre, hemos estado registrando actividad negativa. Ya hemos tratado en el fondo de entender qué pasó en estos meses, que en algún minuto pensamos que podía tratarse de un cambio de tendencia, pero la verdad es que son ciertos sectores, como veremos más adelante, que tuvieron en el fondo producciones bastante distintas de la tendencia general, de la cual no podemos desprendernos, que sigue siendo en el fondo lo que va del año bastante negativa. Hasta septiembre registrábamos una caída de la actividad de un 0,7%. ¿Ya? En comparación con un año 2018 bastante positivo, que en este mismo seminario en el fondo lo veíamos venir y hablábamos ya en esta fecha de un poco de una posible cambio de tendencia, y ese cambio de tendencia efectivamente, a propósito de las expectativas que estábamos midiendo, efectivamente se transformó en un cambio de tendencia, y lo que llevamos de la actividad del año, como les digo, vamos en un registro bastante negativo. Estas son las principales divisiones de la producción manufacturera que están en el fondo explicando estos resultados. Como pueden ver aquí, la principal división que contribuye a la caída que estamos registrando es el sector de sustancias y productos químicos, ¿ya? Y al mismo tiempo también el estancamiento de celulosa y en el fondo bebidas es el que ha mantenido un poco la actividad sostenida. Aquí vemos la misma información, pero en el fondo ya a nivel agregado de todo el año. Aquí tenemos en el fondo las principales divisiones que están empujando nuestro indicador, y como pueden ver, sustancias y productos químicos ha tenido un desempeño bastante negativo sostenidamente, y papel y productos, celulosa, en la última parte del año es el que explica un poco el hecho de que hayamos registrado en el fondo la desaceleración que estamos registrando. Insisto, todo esto antes de los eventos que en el fondo de las marchas y de la paralización que estamos viviendo actualmente. Bebidas, sin embargo, es el que ha mantenido, alimento y bebida, alimento con mayor volatilidad, bebidas es el que ha mantenido un poco la estabilidad de la producción. Estos son, en el fondo, también, de nuevo, por divisiones, los que más han aportado en la caída, como les mencioné, es el sector químicos, el que ha registrado, en el fondo, una caída sostenida, y por lo tanto el que ha empujado la producción a un desempeño negativo de 0,7, y por otro lado, esto tratando de entender qué es lo que está detrás del registro que estamos viendo. Importante es las exportaciones. Yo creo que el mal desempeño que hemos visto en la industria manufacturera hasta la fecha estaba muy asociado con la incertidumbre que veíamos a propósito de la guerra comercial, y evidentemente las exportaciones y la desaceleración del intercambio comercial a nivel global. ¿Ya? Ese era nuestro principal riesgo, lo veníamos diciendo en el fondo desde hace mucho tiempo, y era nuestra principal fuente de preocupación. Ahora tenemos una nueva, a la cual no sabemos todavía a qué referir. Ahora, son incertidumbres bastante distintas. En el ámbito, yo suscribo el optimismo de que eventualmente el riesgo externo pueda despejarse de alguna manera en los próximos días. Había bastante información y expectativas de que la cumbre APEC, efectivamente, China y Estados Unidos iban a suscribir una suerte de
tratado o de acuerdo comercial que impediría en el fondo, que al menos despejaría la incertidumbre que viene del sector externo. Aquí vemos en el fondo cómo en la última parte del año lo que hemos registrado, las exportaciones caen, explicando en gran medida en el fondo la aceleración. Ahí está claramente marcado, en contraste con el año pasado, donde teníamos en el fondo una actividad, un buen registro de exportaciones. ¿Ya? Esta tendencia ya claramente queda bien marcada hasta septiembre y no cabría sino esperar de que esto en el fondo para lo que queda del año se va a seguir complicando. En exportaciones tenemos registrado hasta septiembre un registro negativo de 4,8%, lo cual en el fondo responde también a esta menor demanda externa por los productos manufactureros. Y estas son las principales contribuciones, esencialmente celulosa, el sector que ha mostrado la mayor desaceleración o la mayor falta de exportaciones a nivel internacional. Por el lado de la inversión, que es el otro registro que nosotros tratamos de llevar en la SOFOFA, que también es un buen indicador, aquí se ha mantenido una tendencia positiva. ¿Ya? La inversión se ha mantenido, tuvo un buen repunte, que fue lo que vimos el año pasado. Después baja, pero tiende a mantenerse estable, pero mejor aún todavía en terreno positivo. ¿Ya? Esto da una señal en el fondo de que la hipótesis que nosotros estamos entendiendo ahora, porque a continuación voy a ver otro indicador que muestra una inversión en el fondo un poco más estructural. Esto no es del sector manufacturero, esto es de la inversión en maquinarias y equipos de todos los sectores. Y aquí podríamos estar viendo que esa inversión se concentró principalmente en la reposición de bienes de capital, pero no necesariamente en inversión de proyectos de inversión en el fondo de largo plazo. Esperemos que no sea así, digamos, pero hasta el momento se ha mantenido positiva y esperamos que así se mantenga y estamos trabajando, de hecho, a propósito de la labor gremial, de que eso también se mantenga, porque nos permitiría en el fondo operar de buffer de la baja de la actividad. La inversión en lo que va de 2019 muestra un 3,8% acumulado, lo cual claramente es una cifra bastante menor que el 2018, pero como decía, aún en terreno positivo. Y esto es lo que hicimos en el fondo viendo un poco el stock de inversión, es decir, nos metimos al catastro de proyectos de inversión, todos los proyectos de inversión que están actualmente en evaluación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, desde el año 2013 hasta la fecha, y efectivamente vemos que el stock de proyectos de inversión ha bajado sustantivamente, alcanzando hoy los 19.000 millones de dólares. Esto tiene que ver básicamente en el fondo con el superciclo de los commodities, de la inversión minera y la inversión no minera que acompaña a la inversión minera, que efectivamente cae, y tiende a estabilizarse en estos márgenes de 20.000 millones de dólares. Es importante, nosotros vamos a seguir en el fondo este indicador porque de alguna forma habla de las proyecciones de inversión que se tengan para los próximos años. Y también hicimos un ejercicio de transformar en el fondo el stock de inversión a empleo. ¿Ya? Y vemos un poquito también la misma tendencia, existe una correlación a medida que obviamente bajan los proyectos de inversión, baja la inversión, baja también los empleos que estos generan. Esto lo hicimos tratando de buscar alguna muestra, algún indicador del efecto que está teniendo la automatización, específicamente en la creación de empleos respecto a los proyectos de inversión, lo cual la conclusión todavía es que no vemos no es posible ver en el fondo de que las inversiones estén generando menos empleo. Por el contrario, eso se mantiene. Los principales empleos, no obstante, están en el sector silvagropecuario, y en transporte y comunicaciones, efectivamente, en los sectores más industrializados como utilities, minería, la cantidad de empleos es bastante menor la que se estaría generando por estos proyectos de inversión. Eso, en el fondo, en la medida que estos proyectos de inversión sean efectivamente aprobados y llevados a cabo. Por el lado de la ocupación, tampoco las cifras son muy auspiciosas. La ocupación en el sector manufacturero ha bajado también bastante sostenidamente, encontrándose hoy con un nivel de ocupados que no veíamos desde 2014. ¿Ya? Nuevamente esto también hasta julio de este año.
Como verán, entonces, la perspectiva del desempeño que ha tenido el sector manufacturero en lo que va del año no es muy positiva. Nosotros estábamos, en el fondo, muy pendientes de lo que estaba pasando con la incertidumbre externa. Veíamos una desaceleración de la producción manufacturera durante el 2019, como decía, liderada por los sectores químicos, producto, metal y alimento. Gran parte de esa desaceleración responde a la caída de las exportaciones del sector industrial que nosotros les atribuimos claramente al efecto de la guerra comercial por menor demanda externa de productos industriales, específicamente la celulosa, lo cual, sin embargo, nos permite proyectar un mayor dinamismo de la actividad industrial si el conflicto se resuelve. Ese sería, en el fondo, en la medida que eso se despeje y dejamos de lado todas las demás incertidumbres que nos acaban de presentar, que tiene que ver por el lado europeo, la desaceleración de Alemania, pero en el fondo tomando un sesgo positivo, despejando ese riesgo y normalizándose ese conflicto, uno podría esperar, en el fondo, que la demanda externa permita empujar al sector a tener un desempeño un poco más positivo. Y también decíamos que el ciclo de mayor inversión en maquinaria, que hasta el momento se mantiene positivo, podría estar relacionado a un proceso de reposición de equipos, por lo que en los próximos meses esa tendencia hay que observarla, a ver si se mantiene al alza o se mantiene sostenida o baja en la medida que no haya inversión en nuevo capital fijo. Con todo, para nosotros todavía es temprano para explicar el menor empleo en la industria por efecto de la automatización. Como les decía, estamos tratando de medirlo. Se están llevando adelante procesos bien interesantes que han sido capaces de incorporar automatización y elevar la cantidad de empleo, o sea, van de la mano. Por lo tanto, ese efecto que de alguna forma era también una incertidumbre bastante grande que acechaba al sector industrial, yo creo que no es un riesgo que ya se puede despejar de que se pueden llevar adelante procesos de naturaleza. Y en proyecciones económicas, la verdad que vamos a ser bastante cautos, es muy difícil dar proyecciones económicas en el contexto actual. Nosotros adelantamos para el cierre del año una actividad en torno al -1, una contracción del -1%, y una actividad, en el fondo, para el próximo año, un crecimiento de 1,25%, que la verdad que también lo ponemos en el fondo, como una pregunta. Como les decía, es muy difícil presentar o proyectar algo con el nivel de incertidumbre que tenemos, sin perjuicio de lo cual son incertidumbres distintas. Yo me sumo un poco también al mensaje que escuchamos recién. Yo creo que en la medida de que el proceso que estamos viviendo se lleva a cabo en el cauce institucional, independientemente de cuál sea el resultado, eso debería tender a despejar la incertidumbre y poder, en el fondo, retomar en la normalidad de las actividades. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Vamos a escuchar la presentación de Javier Hurtado de la Cámara Chilena de Construcción y luego tendremos unos minutos de preguntas para que las preparen. Un poco chica. Bueno, ¿cómo están todos? En primer lugar, un placer estar acá. Muchas gracias por la Cámara de Comercio, Peter, muchas gracias por esta invitación. Como dijiste antes, llevamos hartos años, Álvaro, en esta 12 años eran ya, 12 años ya haciendo este evento, lo cual ha sido bien interesante porque en realidad hemos ido conociendo siempre qué pasa en cada sector en estos últimos 12 años. Acá vamos a mostrar, no sé qué pasó acá. Sí, ahí está. Bueno, acá claramente estamos, como dice acá, en año de incertidumbre. Quiero justamente ver qué es lo que estamos mirando como cámara. Y para eso, vamos a dividir esto en... ¿Y cómo lo bajo? Qué raro está. Eso. Bueno, hay claramente un antes y un después, digamos. Creo que claramente acá uno no puede, es re difícil, como ya dijeron los panelistas anteriores, ver qué está pasando después de septiembre, digamos. Pero igual voy a intentar ver justamente el antes y el después, por lo menos desde el punto de vista de nuestro sector, digamos. Así que nomás. Y claramente sigue. Claramente, si uno mira hasta septiembre, ¿ya? La actividad de la construcción estaba
en bastante crecimiento, estaba yéndole bastante bien en ese sentido como actividad. Si uno mira el índice de actividad de la construcción, que era la línea azul, digamos que el IMACOM, índice de actividad de la construcción, el segundo semestre ya de este año, había estado repuntando fuertemente, tendiendo a los valores que efectivamente proyectaron el año pasado, que era crecer este año entre un 4 y un 4,5% en la actividad. Y eso se estaba reflejando re bien, de hecho, en septiembre. El crecimiento en septiembre del IMACOM fue un 7%, y en el promedio de los últimos meses fue julio-septiembre 5,2%, o sea, claramente era una actividad que estaba bien, estaba repuntando bastante bien, ¿ya? Y lo que uno podría esperar claramente que el PIB del tercer trimestre, que todavía no ha salido, de la construcción, digamos, iba a ser bastante positivo, digamos, ya hasta ahora. Así que nomás, dale otra. Ya. Ahora, la confianza. Si bien la confianza empresarial uno ve que ha estado, no ha estado tan bien en general, claramente en los últimos meses ha estado mejor, digamos, en general también de lo que uno podía proyectar, ¿ya? Y uno veía que en general los indicadores de actividad, mirando cualquier parámetro, estaban tendiendo a mejorar puntualmente en el caso de la confianza. O sea, claramente se estaba viendo un repunte de actividad. Sigamos nomás. Si uno mira ya, desagrega un poco el sector en las dos grandes patas, digamos, uno lo que es básicamente construcción inmobiliaria y el otro lo que es construcción industrial, digamos, lo que es construcción general, digamos, de infraestructura. Estábamos viendo, por un lado, que los permisos de construcción en general, totales, de todas las obras, el año 2018 fue bastante récord, digamos, en cuanto a permisos de construcción, ya estuvo en la parte superior del rango de los últimos 12 años, de los últimos hartos años, ya 18 años. ¿Ya? Y claramente el año 2019 estaba siendo un poquito más bajo que eso, pero siempre en el rango superior. O sea, claramente había una actividad de permiso interesante, digamos, y estábamos viendo que incluso en el caso inmobiliario 8,7 millones de metros cuadrados, ya en el caso total estábamos en 12, exactamente igual que el año pasado, acumulado, digamos, en cuanto a permiso de construcción. O sea, claramente estábamos viendo una actividad que estaba muy parecida al año pasado en muchas cosas y con una tendencia al alza en cuanto a actividad. ¿Ya? Si miramos las ventas inmobiliarias, que es la parte inmobiliaria, claramente ahí estábamos muy parecidos al año pasado, incluso estábamos con una caída pequeña del 1,7 de rezago respecto al año anterior, o sea, muy parecido. La proyección nuestra fue tener una venta muy similar al año 2018, lo que se estaba cumpliendo, ¿ya? Y claramente acá uno podría profundizar más esta lámina, pero en realidad acá empiezan a verse estos fenómenos. ¿Por qué estaba la venta siendo parecida al año pasado y repuntando y bien? Principalmente porque el 45% de la venta de viviendas nuevas estaba siendo comprada por inversionistas y el 51% solamente por personas naturales que compran una casa para vivir. Y eso es un problema. O sea, claramente estábamos viendo que la demanda por vivienda a nivel individual cayendo notablemente, ¿ya? Y lo que estaba creciendo fuerte es la demanda de vivienda por inversionistas. ¿Por qué? Porque el precio de la vivienda a ingreso, la relación precio-ingreso, es muy mala. O sea, Chile tiene una relación precio-ingreso parecida a Londres, digamos. O sea, acá se requieren 7,5 años totales de ingreso familiar para comprarse una vivienda en promedio, lo cual es muy caro. Y eso estaba afectando claramente mucho la venta individual de viviendas, cada vez cayendo, y puntualmente entrando mucho la venta comercial de viviendas para arriendo, muy fuertemente, ya que efectivamente ahí se estaba sustentando el mercado de la venta de viviendas. Y este es un mercado creciente, con muchos fondos de inversión entrando, digamos, mucha actividad creciendo por ese lado, ¿ya? Así que nomás. Pero la oferta de vivienda, claramente producto de estas tremendas alzas de precios y este ajuste justamente de los inversionistas, se estaba apretando en el último año. Se estaba viendo menor actividad de oferta, una caída del 8,2% en la oferta de vivienda, después de años de crecimiento importante entre el 2013 y el 2015, digamos, 16, que creció fuertemente la oferta. Ahora se estaba bajando un poco la oferta ante una demanda creciente, con precios crecientes, obviamente, y con venta muy importante hacia inversionistas. Pero la actividad había actividad hasta ese momento. Quiero cerrarme ahí, después te voy a contar qué pasa después. Sigámonos. ¿Ya? Por el lado industrial, por el lado de la inversión en infraestructura, digamos, que es re importante para nosotros, digamos, claramente lo que estábamos viendo por la Corporación de Bienes Capital y otras cosas, es que el sector, el año 2019, estaba siendo un año que habían proyectos, digamos, y de hecho se habían iniciado ya 6,6 mil millones de dólares, 5,9 mil millones de dólares en proyectos, de los 6,6 en construcción, estoy hablando, ya, con lo cual estaba también una actividad
andando de construcción mejor que el año anterior, digamos, también en este punto. Y claramente con la proyección del 2020 un poquito más mala en el sentido de que no había una lista de proyectos muy fuerte, no estaba todavía el informe de la CBC, el último, que salió hace poco, ¿ya? Que tampoco cambió mucho, digamos. Pero claramente estábamos mirando quizás para adelante un poquito problemas, digamos, pero no en este año puntualmente, ¿ya? Que también estaban nuestras proyecciones, que no había una llegada de proyectos nuevos, masivamente proyectos nuevos fuertes todavía, es un tema que estamos todavía viviendo. Si miramos por el lado de los proyectos ingresados y aceptados, tramitación de medio ambiente, me importan más los proyectos ingresados más que el stock de proyectos, porque en realidad el proyecto ingresado implica una intención. Alguien tiene una intención de hacer algo, ingresa a un proyecto sectorambiental y es porque está ya metiendo plata en ese proyecto para que parta, y eso me interesa como parámetro. Y lo que estábamos viendo primero es un aumento de los ingresos de proyectos, ¿ya? Lo cual es una buena noticia, digamos, para el corto plazo, pero si uno escarba un poquito en ese aumento de proyectos, de inversión en proyectos, se da cuenta que lo más importante son 3 proyectos, 3 megaproyectos que hay en el sistema, que 3 dan cuenta de 11.000 millones de dólares, digamos, solamente 3 proyectos, con lo cual no es mucho los proyectos que están entrando, sino que 3 grandes, digamos, y eso es lo que avala que haya un crecimiento. La realidad es que si uno lo ve en número y lo ve en promedio, está todavía bastante apagado el sistema. Hay esos 3 proyectos grandes que entraron, digamos, que eran básicamente, hay 3, 2 en energía y 1 en minería, ¿ya? Después del lado de la aprobación ambiental, que es otra forma de mirarlos, cuántos proyectos se aprueban ambientalmente, porque los aprobados ambientalmente se supone que van a ejecutarse en un plazo razonable, digamos. Ahí estábamos viendo un problema también, o sea, estamos viendo que de alguna forma han ido cayendo los proyectos aprobados del sistema ambiental, lo que está diciendo que para adelante, porque el proyecto aprobado se demora más o menos por lo menos un año en partir, un año y medio en partir. Estábamos viendo que la proyección para hacia adelante, 2020, 2021, puede estar complicada porque nos están aprobando una cantidad importante de proyectos. Incluso si uno mira la tendencia ahí de los últimos años es decreciente en los proyectos aprobados. O sea, si bien estábamos en una situación puntual ahora, ya estábamos viendo que la proyección para adelante no estaba tan garantizada todavía, y eso tiene que ver mucho con lo que se ha explicado antes, hay incertidumbres internacionales, digamos, y son todas estas explicaciones que estábamos viendo anteriormente. Y por otro lado, la inversión pública también creciendo. O sea, 7,7% fue el presupuesto estimado, digamos, para el 2020, o sea, estoy mirando el 2020. Ahora, esto puede cambiar ahora claramente producto de la última condición, pero había un incremento importante presupuestario, vino el año pasado y había otro este año, con lo cual también el lado público estaba aportando positivamente, digamos, a esta actividad. Ahora, o sea, estamos viendo una cuestión razonablemente buena, digamos, la construcción repuntando, digamos, en la actividad, volviendo a tasas más o menos normales, digamos, después de muchos años que estuvo bastante paralizada, que fue durante todo el periodo del gobierno anterior, digamos, que estuvo a realizar, y claramente estábamos viendo una luz. Ahora vino esta crisis y sin mirar todavía todo lo que está ocurriendo, yo quise mirar solamente una parte, ¿ya? ¿Y qué parte? Dije voy a mirar una parte que ya más o menos entendemos por producto de historias anteriores, y decir, mira, ¿qué pasa? ¿Qué destrucción ha habido? Primera pregunta que hay que hacerse. ¿Qué destrucción ha habido en este periodo de tiempo? ¿Ya? Si uno analiza la infraestructura pública, metro, todos saben, estamos hablando de 380 millones de dólares más o menos en lo que es metro, ¿ya? Vereda y Calle, una estimación que está hecha para todas las ciudades, que son como casi 2.000 millones de dólares, digamos, en Vereda y Calle, y todo lo que es reposición de mobiliario de ciudad, urbano, básicamente, que eso está estimado por un informe que nosotros hacemos de infraestructura básica, cuánto vale la infraestructura y cómo se repone la infraestructura básica, ¿ya? Si miramos por el lado ahora de lo que es edificación no habitacional, porque ahí es donde más ha afectado, ¿no?, la habitacional, miramos cuánta plata se ha ido siniestrando en seguros. Hay más de 1.500 millones de dólares en siniestros. Y eso es una proyecta que hay un porcentaje, pues dijimos, 50% de empresas que no tienen seguro puntualmente que están siniestradas, le agregamos 50, es mucho más, de hecho, mucho más que eso. Llegamos a 2.250 millones. Eso da 4.500 millones al menos de daños físicos reales a la fecha, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Ya? Nosotros dijimos, bueno, si tenemos un daño puntual, uno puede asimilarlo en los modelos que uno ya conoce históricos como construcción, digamos, que son los modelos terremotos, que uno dice, bueno, cuando hay un terremoto se genera un tremendo daño. Este daño es más o menos el 15%
de lo que fue el terremoto pasado, el terremoto grande del 27F, esto es el 15% de ese daño. Y uno aplica ese modelo de terremoto, que en el fondo hay un daño y hay un lag en que se empieza a recuperar esto, se acabó el terremoto y empieza una recuperación, y se demora más o menos en recuperarse la actividad entre 12 y 14 meses. Eso es lo que dicen los modelos, ¿ya? Aplicado el mismo modelo. Ahora, es medio falso en el sentido, porque acá no ha sido un pic que se acaba la inversión, se cae esta actividad y vuelve. Ahora estamos todavía abajo y tenemos un tiempo largo abajo. Y además estamos aplicando medidas que son de otro tipo, de gasto de otro tipo, que son importantes. Hemos visto las reformas que han habido que implican medidas adicionales. Pero mirando solamente esto, sigue la siguiente lámina, ¿qué pasa con las proyecciones? Si estábamos en la actividad en el 2018 creciendo un 2,7% en la construcción total, nosotros estábamos proyectando en la línea un 4% este año, ¿ya? Solamente aplicando el modelo de impacto de terremotos, nada más que eso, con lo que es destrucción de stock, digamos, de stock de capital y reposición de stock de capital, ya la nueva proyección, solamente aplicando eso, no el gasto corriente nuevo, no aplicando eso todavía porque no lo conozco, ¿ya? Eso nos da que la posibilidad única de crecer para este año, lo que queda del año, además pensando que este año está bastante hecho, que otra cosa importante, de enero a septiembre ha habido actividad y está repuntando, digamos, no estamos partiendo de un punto malo, nos da que esa función de impacto, la caída que se produce en esa actividad, nos llevaría como máximo a crecer en el sector un 3,4% este año, para terminando este año con ese crecimiento, no con el 4% esperado. Pero si además esto está afectando la confianza externa muy fuerte, que es un tema que nos preocupa, eso puede llevarte un poquito menos, digamos, del 3,4, porque este año todavía, insisto, es muy corto, nos queda muy poco tiempo para cerrar este año, nos queda básicamente noviembre, diciembre, ya, que puede seguir habiendo problemas, ya, pero tenemos un stock de enero a septiembre que ha funcionado, por lo cual la caída puede ser un poco más que el 3,4, pero no mucho más que eso, depende de lo que pase en estos momentos. Pero como este impacto, como digo, trae una función que tiene un impacto por lo menos de 14 meses, pura destrucción, uno ve que inmediatamente la posibilidad de crecer el año 2020 nos llegó como máximo a 1,9. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente por esta curva que tenemos que empezar a reponer el stock existente, ¿no? Con lo cual uno puede llegar a 1,9 y si hay de tener una expectativa externa 1,3. O sea, nuestro rango que estamos viendo ya de actividad con lo que sabemos de destrucción, no de medidas, ¿ya? Nos está diciendo que como máximo podríamos estar alcanzando a lo mejor este año 3,5, 3,4 de crecimiento, pero ya el próximo, por esta función, como digo, de recuperación, que es normal después de una gran destrucción puntual, ya te lleva a un crecimiento entre el 1,3 y el 1,9, dependiendo de la condición. O sea, claramente esta cosa tiene un impacto y tiene un costo, ¿ya? Por muchas buenas intenciones que todos tengamos de que esto salga bien, yo creo que eso está estamos todos en la misma, digamos, pero claramente esto ha impuesto un costo importante en la actividad general económica y que nos va a costar de alguna forma recuperarlo hacia adelante, ¿ya? Comentarios finales, como decía, dos cosas. Uno, todavía no tenemos toda la información, con lo cual no puedo estimar mejor que eso, solamente pongo bordes, ¿ya? Y dos, un dato que no tengo el inmobiliario, aquí nada más que infraestructura en general. Si uno habla con los inmobiliarios, yo he conversado con los inmobiliarios y han pasado dos cosas. Uno, el mes de octubre, las salas de venta estuvieron cerradas, todos lo saben, ya, en general. Y las que operaron fueron pocas horas, o sea, ellos están todos estimando que una caída más importante de ventas de vivienda en octubre y quizás noviembre, ya, pero octubre y noviembre, ya, y por otro lado, lo que más estaban comprando eran los inversionistas grandes, y los fondos de inversión en general han parado un poco la actividad en compras de viviendas puntualmente en el mes de octubre. Todos mis informantes indicaron que sus fondos que estaban ellos operando han frenado la inversión del fondo, con lo cual en ventas de vivienda directamente tenemos que esperar que probablemente este mes de octubre sea una caída importante y terminemos el año probablemente con la cifra que teníamos menos un 5 o 6% en la venta final del fin de año. Eso es más o menos lo que uno preguntando, no tengo un número más exacto que ese. O sea, esto ha tenido un impacto no menor, digamos, en la actividad de la construcción. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Mientras nos traen algunas preguntas que están circulando, yo les quería poner arriba de la mesa la visión del comercio de esta crisis, digamos, en donde quizás tendemos a ser más pesimistas, ¿ah? Porque en general vemos que son nuestros asociados los que están sufriendo saqueos, etcétera,
hasta anoche, antenoche, ya casi como que aburre en los medios estar viendo eso y quizás lo están cubriendo hasta menos. Nosotros siempre hemos estado relevando que somos el mayor empleador de las áreas de la economía. 1 de cada 6 empleos son del comercio y podemos proyectar que, si bien es cierto, vemos esfuerzos más o menos titánicos por no generar desempleo en el sector, pero ya con 3 semanas prácticamente cerrados, con muy baja actividad, también somos pesimistas respecto de lo que puede pasar en los próximos meses. Y ahí yo siempre, con mi ignorancia en los temas económicos, tendía a ver como que la construcción podía ser un buen anticipador. ¿Por qué? Porque la construcción genera mucho empleo, digamos, y cuando uno ve repunte en la construcción se pone optimista respecto a lo que viene. Pero acá, con el comercio tan dañado y sin restituir el orden público, sin poder tomar decisiones de reconstrucción muchas veces, una por los recursos involucrados y por la incertidumbre de que no vuelva a pasar, puede gatillar un efecto, digamos, en el empleo muy fuerte que al final nos deja en un círculo vicioso respecto de la proyección para el próximo año. Bueno, esperemos que sí no sea algún comentario respecto de cómo ustedes ven esos efectos que pueden venir gatillados por un alto desempleo. Yo creo que claramente, uno siempre espera que después de una crisis efectivamente de este tipo, la actividad constructora marche, porque obviamente hay que reponer un montón de cosas que vinieron destruidas, digamos, los locales comerciales, y otras cosas, y uno podría ver un salto en el empleo puntualmente en la actividad constructora. Pero eso ya lo hemos visto antes, cuando uno ve terremotos, un ejemplo muy puntual, pero en el fondo hay caídas de ese tipo, es que eso tiene, lo que mostraba, tiene un lag de tiempo, no ocurre instantáneamente. Ahora, en el caso actual, con mayor razón, porque el tema de fondo no es un impacto que haya ocurrido una vez y después se acabó ese impacto y empezamos la normalidad. El problema es que esta situación, después del primer golpe, digamos, ha sido bastante larga, llevamos 3 meses en esto. Ya eso ha implicado que no solamente ha habido destrucción, sino que adicionalmente ha habido paralización posterior, digamos, porque la gente no puede hacer nada, tampoco se puede construir. De hecho, muchas obras hoy día están, no voy a decir paralizadas porque no es exacta la palabra, pero están trabajando a una velocidad bastante baja. Sobre cualquier obra se dan cuenta que sale la gente a las 2 de la tarde, están yendo, o sea, claramente por el tema de transporte, digamos. Entonces, la verdad que es una actividad que está muy lenta, digamos, y le va a costar mucho reponerse en cuanto a velocidad, puntualmente por las circunstancias, ¿ya? Y eso obviamente va a llevar a que otras actividades que requieren construcción, como es el comercio, que requieren los negocios y otras cosas, también se van a ir ralentizando en cuanto a poder recuperarse. Entonces, ese impacto económico, que no está evaluado acá, es súper importante, es súper relevante. Sin duda que debemos tener presente que ante la incertidumbre, los inversionistas ponen una dosis de cautela. Y eso significa que se postergan, disminuye el ritmo o se detienen definitivamente las inversiones. ¿Hasta el momento en que se despejen las incertidumbres, ¿no es cierto? Porque es clave para cualquier tipo de inversión que haya certeza. Certeza respecto de cuál va a ser el marco en el cual se va a desarrollar esa inversión. Y por tanto, si tenemos y vemos que los inversionistas ponen esta nota de cautela, de prudencia ante la incertidumbre, ello va a afectar necesariamente el empleo. Porque una característica de la inversión es precisamente el efecto multiplicador que ella genera entre los diversos sectores de la economía. Y particularmente en nuestro sector, el efecto multiplicador de la inversión es enorme. Les voy a dar solo un ejemplo. Y esto lo dimos a conocer la semana pasada. En el último año, vale decir, en el periodo julio, en el trimestre móvil julio-septiembre, el empleo en el sector minero, 2018 respecto de 2019, creció un 11,3%. Fue la actividad económica
que más creció entre todos los sectores de la economía nacional, en tanto que el país, el empleo, en este mismo periodo, en el último año, creció un 2,1%. ¿Y a qué se debe ello? Buenas expectativas que habían respecto del futuro y también, ¿no es cierto?, por la inversión que paulatinamente se estaba desarrollando en el sector. De acuerdo a cifras oficiales de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, para el periodo 2019-2023 se consulta una carpeta de inversiones de 33.000 millones de dólares en el sector minero. Y les decía que, si bien el sector minero no es intensivo en trabajo, sí en capital, por cada trabajador directo se generan 3 empleos indirectos. Entonces, el efecto multiplicador de esta inversión es importante. En síntesis, debemos estar atentos porque claramente la incertidumbre, ¿no es cierto?, va a afectar la inversión y la menor inversión va a afectar el empleo. Rafael, aquí hay algo que es muy específico para el sector industrial. Preguntan respecto de cómo ven ustedes, qué medidas pueden uno prever o estimar que podrían salir hacia el futuro en el actual escenario de cambios políticos, sobre todo pensando en la competitividad de nuestra industria frente a las exportaciones de los gigantes como China e India, que entran sin aranceles y tienen hoy en día Chile, por sus características de modelo y de sistema, digamos, de apertura a los mercados, ha sido muy agresivo en eso, pero ciertamente que de alguna manera se piensa, o estas palabras lo dejan entrever, que ahí hay un sesgo desde el punto de vista de cómo competimos con esos monstruos industrialmente y si es que es posible prever algunos cambios en ese modelo que permitan a la industria competir mejor o crecer o aportar más al crecimiento. ¿Aló? A ver, 2 cosas, y voy a tomar la pregunta para hacer un complemento a propósito del empleo. Nosotros por lo menos estamos trabajando, porque cuando me preguntan por medidas, imagino que son medidas de política pública, pero independientemente de eso, además nosotros estamos trabajando en la SOFOFA y con todas nuestras empresas socias en acciones empresariales que van muy dirigidas en el fondo a, por así decirlo, capear el temporal y mantener en el fondo e incluso mejorar las condiciones del empleo y de los proveedores, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje ahí en el fondo es que de alguna forma desde el gremio estamos tratando de contribuir a que no se verifique el impacto de la inversión. Probablemente va a ir de todas maneras, porque el inversionista tiene una lógica tal vez económica distinta, pero por lo menos del lado del empleo el mensaje es que al menos la empresa La SOFOFA estamos tratando de sostener eso y en el fondo también mejorar las condiciones. Por el lado de política pública, yo creo que el imperativo de mantener la competitividad, digamos, tiene que llegar hasta incluso el posible debate de la nueva Constitución. Digamos, o sea, eso tiene que ser clave a todo nivel, y nosotros al menos hemos planteado desde siempre, incluso me acuerdo que lo mencioné en la presentación que hice el año pasado acá, el sector tiene que estar acompañado probablemente de un mayor dinamismo en innovación, de un mayor, en el fondo, de mayor inversión en I+D, de mayor gasto en I+D, que al mismo tiempo pueda hacerlo más competitivo, sin recurrir a las típicas, en el fondo, políticas públicas proteccionistas que distorsionan en definitiva, en el fondo, la competitividad de la industria. Y en eso nosotros también hace tiempo que estamos bien activos, digamos, con el SOFOFA Hub y con todo lo que estamos haciendo para poder incorporar, incluso ahora, a propósito de lo que estamos tratando de levantar un fondo de capital semilla para el emprendimiento, de forma tal de incorporar esas innovaciones e incorporar el mundo del emprendimiento, que es bastante dinámico en Chile, a la gran industria. Ahora, como medidas de política pública que puedan darse hacia el futuro, en ese sentido, yo soy optimista. Yo creo que van a ir varias. Yo creo que la necesidad de que la industria lleve adelante un proceso de transformación productiva que la lleve a ser más competitiva en los mercados internacionales está más o menos claro. En sectores importantes como el sector forestal,
en el sector metalmecánico, en el sector químico. Hay todo en el fondo se está empezando a generar una conciencia de tener que incorporar mayor tecnología a propósito de la transformación digital, que puede hacer en el fondo más competitiva. Pero yo creo que no son medidas que deberían, tanto de política pública, hay buenos instrumentos de política pública para asegurar eso. Yo creo que la pelota está más en la cancha nuestra, en ese sentido. Quizás agregar una cosa, yo creo que acá hay que ser pragmático en muchas cosas, pero, a ver, todos tenemos claro que esta situación, digamos, nos va a llevar a un crecimiento del gasto corriente. Yo creo que eso es un tema que para todos ya es bastante claro, que entre subir el sueldo mínimo garantizado, entre el tema de las pensiones... Sí, entre tenemos incluso una pregunta en eso, de cómo ven ustedes los equilibrios macro. Claramente va a subir el gasto público, esa es una realidad, y probablemente más todavía de lo que sabemos, yo tengo mis serias dudas. Ahora, cuando eso ocurre, ¿ya? Y tú estás en un ambiente complejo en que la inversión está detenida, están tomando decisiones, está complicada, ahí está el rol público. O sea, yo creo que todavía el Estado tiene que jugar un rol importante en la inversión pública. Lo ha hecho históricamente. O sea, la verdad que este es el momento a invertir en un montón de proyectos públicos y a lo mejor recurrir a endeudamiento público de inversión, sobre todo que el endeudamiento es barato. Primero que todo, endeudarse internacionalmente todavía es barato. Chile está en el 25% de los países menos endeudados del mundo, ¿ya? Y la verdad que si tú te endeudaras hasta, creo que son 26.000 millones de dólares, estoy tirando un número, todavía sigue estando en ese 25% de los países menos endeudados del mundo. O sea, todavía Chile tiene un espacio interesante y en un buen momento, por las tasas internacionales, que podría endeudarte. ¿Para qué? Para producir un salto importante en la inversión en infraestructura. O sea, claramente tu mejor inversión, tu más rentable para estos efectos puntualmente, es pegarte un vuelco en inversión en infraestructura. ¿Ya? O sea, esa es la herramienta, porque si tú no... Y además, cuando logras meter inversión en infraestructura de verdad, no cachitos, sino de verdad preocuparse del tema, tú lo que vas a producir es un ambiente de inversión en que vas a poder recuperar el ambiente de inversión, porque va a mover inversión en el país. Entonces creo que acá hay un rol público súper relevante. Que está bien, aumento el gasto público, el gasto corriente, está perfecto, ya tenemos que hacerlo, ya no vamos a discutir más de eso, pero ¿cómo hacemos que la inversión aumente fuertemente, cosa que en el futuro, ¿cierto?, esta inversión pueda traerte beneficios para poder pagar ese gasto público corriente en adelante? Y eso es, hoy día probablemente tiene que el Estado tomar una decisión fuerte de inversión. ¿Tiene proyectos? Sí, tiene proyectos para invertir. Hay 2.300 millones de dólares en proyectos con RS, que podría invertir perfectamente, que son todos rentables socialmente y rentables económicamente. O sea, hoy día la acción debiera ser esa, urgente, ¿ya? Yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, tomando la pregunta anterior, esas condiciones habilitantes en infraestructura que necesita en el fondo el aparato productivo para ser más competitivos son esenciales, y en eso no sé si es muy temprano todavía, pero me parece que el nuevo ministro de Hacienda está haciendo una labor extraordinaria. Oye, aquí, como siempre, dejé para el final las más difíciles. Una de ellas, que es clásica, digamos, respecto del tipo cambio. Y la otra, para darles paso la palabra, claro, hay un comentario respecto de que todos estamos de acuerdo en que hay que salir de esto institucionalmente. Sin embargo, da la impresión de que en la calle no hay mucha validez de las instituciones. Entonces, ¿cómo se sale de eso, digamos? ¿Cómo se sale si no hay credibilidad en las instituciones? Yo creo que eso es una pregunta casi filosófica y política más que para los economistas, pero esas dos difíciles, esa y el tipo cambio, para terminar esta ronda de preguntas. Bueno, yo lo dije en la presentación, voy a ser muy breve, en el sentido de que acá lo que se requiere para salir de esta situación y para encauzar al país por la senda correcta es buena política, porque la solución aquí es política. Y buena política me refiero a política con mayúscula, alta política. Esa es la vía de solución. ¿Y a través de qué camino? Por cierto, que es la institucionalidad que se ha dado el país. ¿Sabes el tipo de cambio? A ver, hasta ahora el tipo de cambio equilibrio está en cualquier modelo, ¿cierto? Está alrededor de los 720, 730, esos son los modelos que uno da. Ahora, eso la verdad que es re difícil estimar. O sea, estamos llegando a 760 ya, ahora he escuchado hablar de 800 en el corto plazo ya. Creo que cuando hay crisis de este tipo,
la gente se asusta, digamos. Y creo que una forma de guardar plata cuando está asustado la gente compra dólares. Es un tema de ese tipo, lo hemos visto en otros países, digamos. Entonces creo que mientras estemos en crisis, probablemente uno va a ver escaladas de precio de dólar, porque en realidad es la forma que uno se protege en muchas empresas y inversionistas, digamos. Por eso creo que lo importante acá, y un poco la pregunta que tú estabas yendo, hay dos cosas importantes. Una, salir por las vías institucionales, claramente. Creo que ese es el camino de salida, no podemos seguir cambiando institucionalidad. Yo creo que tenemos instituciones para poder salir, hay que lograr hacerlo. Pero otra cosa que es relevante, y acá lo han vivido, tenemos que lograr solucionar el tema del orden público. Yo creo que es un tema que, en la medida que estamos viendo un país súper desordenado, con un montón de inquietudes todos los días nos aferramos a la tele a ver qué está pasando, nos cuesta llegar a la casa a muchos, digamos. Creo que mientras está ese ambiente, el tema es peligroso, y creo que hay que hacer todo lo posible como país para que ese ambiente al menos se despeje. Bueno, Álvaro, Rafael, Javier, muchísimas gracias. Como lo anunciaba Peter al principio, no vamos a hacer el coffee break de manera de terminar más temprano. Si está tranquilo, lo invitamos al término de las exposiciones al coffee break. y ¿cómo se llama? Les agradecemos a ustedes la participación y damos inicio al próximo panel. Les voy a hacer una presentación que va a ser no tan global. No voy a entrar en la discusión de lo que está pasando en la situación internacional. Hay suficientes temas en el tema nacional, y en el tema agrícola particular hay un tema de la sequía que a la gente se olvida. Quiero, entre paréntesis, agradecer la invitación de la Cámara de Comercio de Santiago, y siempre es muy grato y un honor estar aquí haciendo esta presentación. Entonces, a ver si esto me funciona. Ahí está. Ya, entonces, lo primero que vamos a hablar es la situación de la temporada antes de la crisis, la sequía, que es una sequía sin precedente. Hay más cosas que están pasando que el estallido social en este país. Y vamos a hablar del estallido
social y antisocial, porque también fue un poquito bastante antisocial. En este contexto, con una sequía sin precedente, tuvimos una primavera sin eventualidades, ¿ah? Lo cual hace de que, por lo menos, porque claro, las lluvias ahora ya no nos sirven, ¿ah? Lo que nos sirve es precisamente que no hayan lluvias, ¿ah? Y en ese sentido ha sido sin eventualidades. Lo que probablemente va a significar un adelantamiento de la temporada, y eso hace de que parte de la producción que estaba esperada para el 2020 va a caer en el 2019. ¿No? Y para nosotros el dólar, que es favorable, o sea, no siempre el dólar regula un montón de cosas, ¿no? Y por supuesto hay peores expectativas. Y respecto a cómo han evolucionado las exportaciones, nosotros vemos en general que las exportaciones, una pequeña caída en el sector agrícola, el sector pecuario incluso subiendo, pero claro, el sector forestal, precisamente por la incertidumbre internacional, tuvo una tremenda caída. Y así como a la SOFOFA le dice, bueno, aquí el sector manufacturero no afecta, también desde el punto de vista primario, claro que es lo mismo, digamos, es una cadena, nos afecta. Y eso finalmente significa que para el sector va a haber una caída en las exportaciones de un 5,6%, pero hay que recordar que el año pasado fue un año récord. Entonces, no era extrañar de que este año hubiera una estabilización y pudiera haber una caída. Claro que lo que pasó en el sector forestal es un tema de la crisis internacional que está viviendo o la guerra comercial. ¿Cómo nosotros veíamos los planes de inversión antes de la crisis? Aquí están 3 años. ¿Ah? ¿Cómo se veía hace 2 años atrás? ¿Cómo se veía hace 1 año atrás? ¿Y cómo se veía hoy antes de la crisis? Y lo que vemos es que la gente que postergaba el año pasado, la inversión era muy poca. Y ahora aumentó bastante más. Y esto fue antes de la crisis. O sea, ya había un ambiente que estaba bastante mal. Esto hay que sumarle el tema de la sequía, que no tiene precedente. El único precedente que hay es la gran sequía del 68, que afectó de Concepción de la 3ª región a la 8ª región, con un costo estimado de $1.000 millones según Juan Antonio Arrece, que es un exdirector de la DOH. Significó unas pérdidas de siembras del 65% en cereales y hortalizas, un 45% de pérdidas en la masa ganadera y un 40% en general en la superficie de riego, con un desempleo de 225.000 personas. Nosotros creemos que esto que se dio en el 68 va a ser distinto a lo que estamos viviendo actualmente, porque si ustedes primero entendamos cómo funciona el clima, que es muy importante para el tema agrícola. No existen los años normales. Hay muchos años con mucha lluvia, muchos años con nada de lluvia, y entonces lo normal aquí no ocurren campanas de Gauss o cosas por el estilo. Y si uno se fija en la gran sequía del 68, hubieron años anteriormente lluviosos y posteriormente lluviosos, y lo que ha habido es 10 años sin lluvia. Entonces es una situación completamente distinta. Y uno podría ser bastante catastrófico, pero aquí vamos a ver adelante que no ha sido tan catastrófico. Lo que sí está ocurriendo es que hay un cambio climático que hace que las frecuencias de las sequías, que antes eran, por ejemplo, esto en la región, uno lo puede ver para cualquier región, está la región de O'Higgins, pero uno va a ver de que las frecuencias han aumentado. Antes eran cada 6 años, en los últimos 30 años, 3 años en la región de O'Higgins. Si uno va a Coquimbo, va a darse cuenta que antes eran cada 4 años, son cada 2 años. Cada 2 años hay una sequía en la región de Coquimbo. Entonces, claro, esto provoca un daño importante en el sector agrícola, y uno lo que ve es que esto fue una encuesta que se hizo en la ENAGRO, que también fue antes de la crisis social que estamos viviendo,
pero ya con todo el conocimiento de lo que estaba pasando con el invierno. Y las personas lo que dicen es que moderadamente, caídas moderadas agricultores que piensan que va a haber daños moderados, un 22% que hay un daño severo, o sea, entre un 10 y un 30%, y un 9% que va a considerar daños de caídas catastróficas sobre el 30%. Ahora, cuando uno lee esto, uno dice, bueno, esto podría ser la sequía tener un daño muy importante, pero hay que darse cuenta también de que los agricultores no nos quedamos quietos. Cuando se ocurre una sequía, la gente empieza a tomar medidas, se toman turnos, la eficiencia en riego ha aumentado muchísimo, entonces este daño de la sequía no va a ser tan catastrófico como nosotros habíamos pensado. Nosotros podemos incluso, uno se va a Valledor y se da cuenta de que Hortaliza, que estaba llegando de una región, ahora está llegando de otra región, y por lo tanto no lo vemos tan complejo. Y por supuesto que el PIB es un indicador que es general, ¿ah? Entonces van a haber personas que van a tener situaciones catastróficas muy severas en la agricultura, y van a haber agricultores que no les afectó tanto, como también podemos ver aquí en el ejemplo anterior. Y entonces uno cuando ve el PIB, claro, es una cosa general de todo el país, donde hay gente en el sur, donde ha habido lluvia suficiente, no la normal, pero suficiente para muchos sectores, y en sectores en el norte donde no ha habido nada de lluvia y no hay nada de agua, y donde van a haber daños catastróficos. Entonces, cuando nosotros analizamos el PIB, es una realidad de todo el país. Ahora, respecto de lo último que ha pasado, se nos apareció lo que se llama el cine negro, ¿cierto? Yo traté de ver en la literatura qué es lo que podíamos decir de esto, ¿ah? Y hay un libanés que vive en Estados Unidos, que se llama, me imagino que todos lo conocen, Nassim Taleb, que habla de esta cosa, digamos, cuando los modelos tradicionales no sirven, ¿ah? Ya no estamos en una situación normal, y por lo tanto hacer predicciones con las herramientas que nosotros normalmente tenemos no nos sirven, ¿ah? Y el cisne negro, según él, tiene 3 características y se aplican perfectamente en este caso. Es un evento sorpresa para el observador, el evento tiene un impacto importante, y el evento se racionaliza retrospectivamente diciendo, pero sí era evidente que algo así iba a pasar. Entonces, los modelos tradicionales no nos sirven para poder hacer proyecciones. Debemos ampliar el rango de escenarios. Cuando hay más incertidumbre, el rango aumenta. Los casos extremos son más posibles. Y entonces tenemos que hacer un análisis más cualitativo que cuantitativo. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir del sector agrícola? Cualitativamente hablando, es que en la agricultura las labores se han hecho normalmente. O sea, esto ha afectado principalmente zonas urbanas. Creemos que el impacto en el tema alimenticio va a ser menos, porque resulta que los alimentos son una necesidad básica y la demanda es mucho más inelástica, por lo tanto nosotros no vemos que va a haber un impacto tan grande. Y creemos sí que hay una incertidumbre en la logística, digamos, y ahí podría haber algún problema, pero hasta ahora no podemos por lo menos dimensionar cuál va a ser el impacto de la logística en esto, y por lo tanto no podemos decir mucho al respecto. Ahora, hacia futuro, para el sector nosotros vemos que van a haber tasas más bajas, va a haber un mayor desempleo, va a haber un freno en la inversión, va a haber un tipo de cambio favorable que va a ayudar al sector, especialmente al sector de exportación y al sustituidor de importaciones, y va a haber un crecimiento más ralentizado. Y esperamos de que vaya a haber un fin de la sequía. La sequía termina en algún momento, digamos, ¿ah? Evidentemente que el cambio climático son cosas que
ocurren muy a largo plazo. Entonces, en la viabilidad nosotros esperamos que en algún momento va a terminar esto. ¿Qué nosotros veíamos en el PIB el año pasado cuando hicimos esto? Nosotros estábamos optimistas, nosotros pensábamos que el sector iba a crecer un 3,1%, cosa que no se dio, finalmente una caída de un 2%. El primer semestre, que incluye el 60% de la producción agrícola primaria, se hace en el primer semestre. Y eso tuvo una caída de un 2,7%. Entonces es muy difícil de que este año crezcamos más que decrezamos menos que menos 2%. Para el próximo año, nosotros tratando de recambiar el modelo y viendo que va a haber un escenario más pesimista, que podría llegar a ser a menos 3,7%, un escenario optimista, 1,5%, asumiendo de que las cosas se van a resolver por vías institucionales y que yo creo que hay mucho humo, y cuando hay mucho humo, la gente se va a cosas que son poco normales y atípicas de lo que se pensaría institucionalmente. Yo no creo que vaya a darse esto. Yo creo que finalmente lo que vamos a ver es que el impacto de la sequía, que va a ocurrir principalmente para el año 2020, nosotros vamos a tener un menor crecimiento, que va a afectar mucho a cultivos y a hortalizas, no tanto a frutas y no tanto a viñas y no tanto al sector pecuario. Y esperamos que vaya a haber una recuperación en el sector forestal, y por lo tanto pensamos que va a haber un crecimiento de menos 2%. Pero nuevamente los escenarios que nosotros habíamos hecho y los modelos que habíamos usado no son los adecuados, entonces yo estoy haciendo un análisis mucho más cualitativo, tiré para abajo la planilla electrónica y tuve que hacer todo de nuevo. Y eso es. Gracias, Francisco. Ahora presenta George Lever. El acróbata. Bueno, yo voy a hacer una presentación. Voy a hablar de lo más contingente. Voy a tratar de concentrarme un poco en eso porque, dado el nivel de incertidumbre que hay, yo creo que poder tomar, más que mirar muy a futuro, hoy día se nos convirtió de pronto, un año plazo se nos convirtió en futuro, casi largo plazo. Estamos en tiempo en que los horizontes de proyección son cortísimos. Hay actividades que están proyectando, planificando estratégicamente a 24 horas. Entonces, imagínense lo difícil que es la pregunta que hacían en el bloque anterior del tipo de cambio, que en tiempos normales es una pregunta que odiamos los economistas, imagínense ahora. Así que lo bueno que tiene es que esta vez como que tenemos permiso para equivocarnos, porque todos nos podemos equivocar en tiempos de incertidumbre. Siempre vamos a tener una buena excusa para decir por qué nos equivocamos. Bueno, han pasado cosas importantes en estas últimas semanas que han cambiado totalmente el panorama, yo creo, de la economía en general y algunos sectores en particular en forma mucho más agresiva que en otros. El comercio depende de demanda interna y por lo tanto la situación del comercio es muy distinta a otros sectores que dependen de demanda externa y por lo tanto el impacto de una situación interna tiene que ver con condiciones laborales, con estructura de costos, con disponibilidad de logística para el proceso exportador, etcétera. Pero la última etapa de la cadena, en el caso del comercio, está dado por demanda interna, está dado por condiciones internas. Entonces,
hasta el tipo de cambio hoy día está mucho más influido, después de mucho tiempo, está mucho más influido por condiciones internas que externas, lo que ha pasado en esta última semana. Déjenme ver si acierto con el... Ahí estamos. Bueno, simplemente como introducción a la cosa macro, y esto yo creo que va a ser casi lo único macro que voy a decir, siempre mostramos este gráfico que indica cómo van cambiando las proyecciones de PIB para distintos años, para el año 2014, 15 hasta el 2021. Y simplemente lo que muestran las líneas es desde que empezamos a proyectar hasta que se cumple el periodo, cómo van variando las proyecciones. Y lo que nos pasó en los últimos años, hasta el año 2017, es que siempre partimos optimistas y terminamos ajustándonos muchísimo. De hecho, el 2014, por ejemplo, empezó con proyecciones, el 2012 se hacían proyecciones de que íbamos a crecer al 5 y terminamos con proyecciones por debajo del 2, es decir, menos de la mitad de lo que se había proyectado originalmente. Y eso, como que no hubo curva de aprendizaje porque seguimos siendo optimistas y seguimos dándonos cuenta que teníamos que ajustarnos muy a la baja durante todos esos años. Lo que refleja además un escenario económico, lo que estaba pasando en esos tiempos. Digamos, veníamos con una economía que pensábamos que era capaz de crecer más y que en medio de una gran discusión que hubo en torno a las políticas públicas sobre todo, nos fuimos dando cuenta del efectivo impacto que podían o no tener esas políticas públicas sobre el crecimiento y en realidad si uno lo mira de esta forma fue un impacto casi demoledor. A partir del año 2018 como que pareció darse vuelta la curva, es decir, partimos proyectando 3% y terminamos proyectando 4%. Pero luego parecía que seguíamos la misma tónica este año 2019, partimos con proyecciones más, vamos con el revés, se fijan, más pesimistas y terminamos proyectando más, pero de pronto algo empieza a pasar y volvemos lamentablemente a la lógica de que nos quedamos largos en la proyección y empezamos a ajustarnos. Eso en realidad pasó el año 2019, que es la curva roja que se llama a la derecha. Empezó a pasar ya a fines del 2018, nos dimos cuenta que habíamos tenido expectativas demasiado optimistas y empezamos a ajustarnos hasta esa última caída, que es la caída del último día, digamos, es decir, es el efecto estallido social, que nos vamos a proyecciones que están por debajo del 2%, pese a que todavía hay algunos que están ahí con ese margen trabajando, pero es muy probable, de hecho Álvaro habló 1,6, a nosotros la matemática nos da 1,6, pero está el factor psicológico, cuando el cambio de una proyección a otra es tan grande, uno como que se deja una décima de resguardo para, no sé, por seguridad, porque uno le teme a veces a los números, ¿no? Pero bueno, el escenario cambió, para el próximo año la incertidumbre es gigantesca, pero lo que se ve hoy día también es un escenario más restringido, fundamentalmente porque en el mejor de los escenarios, si se desactiva este estallido, es decir, si termina bien y rápido, ya está muy dañada la inversión, por ejemplo, o la infraestructura. El comercio tiene gran parte de su estructura dañada y por lo tanto, claro, podríamos estar todos reconstruyendo Chile, pero no podemos pensar que el día después va a ser un día normal. Es tanta la discusión política que ya ni siquiera se puede hablar de normalidad, porque cuando uno dice normalidad, no, es que no queremos que sea, no queremos normalizar como era, queremos un nuevo Chile, en fin. Y bueno, cuando uno habla de normalidad está hablando de otras cosas, está hablando de la paz social, del respeto al orden del que hablaba Javier, que es la base mínima sobre la cual se construye lo que sea, digamos. Si no existe ese orden mínimo, el respeto y las garantías de seguridad, el respeto a la propiedad privada, no hay nada que hacer, digamos. Ahí es un poco el escenario extraño en el que nos hemos debatido en estos últimos tiempos. Ahí les voy a mostrar rápidamente algunas de las cosas que nosotros detectamos en los primeros días en el caso del sector comercio respecto de lo que estaba pasando. Espero que haya sido para mí esta agua. Y para todos, sí, pues, en realidad. Estamos más participativos. Bueno, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, el número promedio de locales por empresa. Nosotros hicimos una encuesta entre los socios de la Cámara. Y el número de locales que reportaban esas empresas afectadas. Es decir, en promedio la PYME del comercio nos decía que tenía 7 locales y que de ellos medio están afectados por saqueos, destrozos o incendios. Y en el caso de las grandes empresas, en promedio nos reportaban 111 locales, 21 de ellos en condiciones prácticamente de no poder operar. El costo promedio por locales afectados, en el caso de la PYME, 11 millones
de pesos. En el caso de las grandes empresas, 50 millones por local. Esos son, ustedes saben, bueno, ya alguien habló de lo engañosos que son los promedios, pero eso es lo que reportan las empresas. Y el costo estimado total que reportaban las empresas por infraestructura dañada o inventario ascendía, en el caso de las pymes, en total 133 millones de dólares, 775 millones de dólares, estamos hablando del 23-24 de octubre. Total, 900 millones de dólares si lo expandimos al sector comercio en general, a los que están representados por las pymes y las grandes. Nos falta un sector que cuesta mucho más visibilizar, que es el microcomercio, y que es relevante en términos de números. Está tremendamente atomizado ese segmento. Bueno, y por menores ventas, esas ventas se reportaban en total 600, prácticamente un poco más de 600 millones de dólares en pérdidas de venta. Nosotros estamos tratando ahora de afinar esas cifras con una serie de indicadores que hemos recogido del último mes. Y el empleo que cubren el segmento afectado de las empresas que yo le hablé a nivel región metropolitana, en el caso de la PYME son 87.000 puestos de trabajo, en el caso de las grandes empresas 320.000 puestos de trabajo. No significa que son puestos que se estén perdiendo, se vayan a perder necesariamente. Son trabajadores que laboran en una parte del comercio que está seriamente afectada por los eventos de los que estamos hablando. Por lo tanto, nos da como un marco potencial de a dónde tenemos que mirar. Luego le hicimos una encuesta, le estamos haciendo en realidad una encuesta a los consumidores, a nivel nacional. Esa encuesta va a tener 1.200 casos, si no me equivoco. Hoy día hicimos el primer corte de 400 casos ayer en la noche, que es lo que vamos a reportar acá, por lo tanto son resultados preliminares, pero si no lo abrimos por segmento, en algunos casos lo voy a hacer para ilustrar solamente, es significativa al 95%. Le preguntamos, una de las preguntas que le hicimos es si algún miembro del núcleo familiar ha perdido el empleo producto de los hechos que actualmente está viviendo el país, y un 17% aproximadamente nos dice que sí, a lo que es una tasa, si ustedes piensan en el mercado laboral, esto evidentemente es como declaración de entrevistados, pero es bastante alta, un 17%, y los segmentos más afectados son los segmentos de menores ingresos, desde el punto de vista laboral hasta ahora. Le preguntamos además, más allá del grupo familiar, ¿sus ingresos se han visto afectados por la situación que está viviendo el país? Lo que está en amarillo abajo es lo que dicen que sí, que sus ingresos se han visto afectados, y un 53%, es decir, más de la mitad de las personas nos dicen que han tenido un impacto en ingresos. Esto es relevante evidentemente para todo lo que es el sector de distribución, el comercio minorista en particular, ¿no es cierto? 53% dice que está afectado, y más que eso, el 63% tiene miedo, digamos, de que efectivamente sufra algún impacto en sus ingresos, lo que evidentemente ayuda a formar las expectativas de los consumidores y las decisiones de gasto, inversión, ahorro. ¿Cree que su trabajo se va a ver afectado por la actual situación? 67%, que es una tasa bastante alta también. Aquí no es directamente que va a perder el trabajo, pero se va a ver afectado su trabajo, y por lo tanto es un tema que desde el punto de vista de cómo nosotros desarrollamos nuestra vida diaria es tremendamente importante. ¿Ha tenido que restringir sus compras producto de la situación actual? El 67%, o sea, 2/3 nos dice que sí, que ha tenido que restringir compras. ¿Cuáles han sido los aspectos que más se han visto afectados? Bueno, todos lo sabemos, el horario de funcionamiento del comercio, 27% de los consumidores lo ponen entre el top 3, digamos. La disponibilidad de tiendas cercanas para comprar, encontrar medios de transporte, ¿no es cierto? Está como reflejado en realidad todos los problemas que hemos estado viendo. Encontrar los productos que deseo comprar, problema con recibir ingresos, particularmente en los segmentos más bajos. Les preguntamos si dentro de su sector estaban funcionando este tipo de comercio, y entre paréntesis metimos ahí el tema de los medios de pago, los cajeros automáticos. 93% dice que las tiendas de barrio están abiertas o tienen una tienda de barrio cercana abierta, 88% tiene ferias disponibles, 81% farmacia, esto es hoy día, o sea, ayer en realidad. 78% supermercados, y los centros comerciales todavía estarían como al 60% capacidad, de acuerdo a lo que perciben al menos los consumidores en su entorno inmediato. Después le preguntamos por su sentimiento. Hay algunas variables que tradicionalmente se preguntan, como la felicidad, por ejemplo, que son como que tienen un comportamiento como más estructural, pero hay otras que
que surgen con fuerza en momentos especiales como ocurre ahora. 61% se siente esperanzado, lo que hace mucho sentido con algunas de las cosas que hemos escuchado hoy de la mañana en términos de que creemos en el país, creemos en su gente y el futuro, en fin. La esperanza es algo que no se pierde, ¿no es cierto? O es lo último que se pierde, también dicen. La felicidad, 56%, que más o menos estructuralmente, digamos, es lo que uno encuentra normalmente. Estas son las personas que dicen mucho respecto al sentimiento. 51% se siente muy estresado y el 45% siente mucha incertidumbre, que es como la variable preocupante desde el punto de vista de lo que estamos hablando en esta sección. 45% de incertidumbre, de mucha incertidumbre, es evidentemente altísimo y por lo tanto refleja que no solamente está hecho el daño físico a la infraestructura, a los medios de transporte, a los inventarios de la empresa, sino que además se ha hecho un daño a la demanda, que es básicamente lo que ocurre a través de la incertidumbre. Cuando estamos con incertidumbre, los hábitos de consumo se varían, digamos, muy fuertemente. Y ahí aparecen algunas declaraciones respecto de sus hábitos de consumo. El 77% dice que ha dejado de comprar aquellas cosas que no sean de primera necesidad. Y aquí es donde todo lo que es durable, ¿no es cierto? Turismo incluso, está en ese 77% de menor disposición al gasto. El 70% dice que ha dejado de comprar marcas más caras para ahorrar. El típico cambio por la marca propia, en fin. He comprado más alimentos no perecibles de los que necesito. El estoqueo de los primeros días, que es una respuesta a la incertidumbre, ¿no es cierto? Eso es el 50%, bastante alto. 36% ha comprado cosas de emergencia como linterna o vela, también va en la misma lógica. 33% menos alimentos perecibles. Ahí el comportamiento, lo que decía recién Francisco, el comportamiento respecto a los alimentos es distinto que lo que pasa con los durables, por ejemplo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es más bajo el porcentaje que cambia el hábito. 33% solamente dice que no ha cambiado nada, es decir, es un segmento que hoy día es un segmento un poco extraño. ¿Cuánto creen que durarán estos cambios que están ocurriendo en esos hábitos de consumo? Bueno, la mayoría no sabe, estamos en tiempos de incerteza, pero el 36% dice que es una condición de emergencia, digamos, termina este proceso y probablemente se van a normalizar sus hábitos de consumo, y casi un 20% dice que ya son cambios de hábito permanente, o sea que algo ya cambió de forma más definitiva. ¿Qué tipo de compras has dejado de hacer para ti o tu familia? Bueno, y aquí está, uno puede encontrar más o menos lo que está pasando en la estructura del comercio por rubros. He dejado de comprar paquetes turísticos y o tickets de viajes, 95%. Efectivamente, el turismo ha sido la actividad dentro del sector de la actividad más perjudicada. He dejado de comprar tecnología o electrohogar, los bienes durables, 95%. Entretención, 94% he dejado de comprar. He dejado de comprar vestuario, 92%. Les voy a mostrar unas cifras también. En fin, artículos deportivos, automóviles, claro, bueno, 91%, en fin. Y hasta que, fíjense abajo, 34% solamente dice que ha dejado de comprar productos de alimentación o supermercados. Que es la lógica de la que hablábamos. O sea, en tiempos de incertidumbre me aferro a lo estrictamente necesario y, de hecho, consumo más de lo necesario para prever escenarios más complejos. Les preguntábamos por intención de compra próximos 7 días. Bueno, productos de alimentación, supermercados, 65% planea comprar algún producto de alimentación, 36% belleza, cuidado personal, que es otra también área donde uno le pone, sobre todo cuidado personal o salud, salida a comer, en fin. Bueno, y ahí se da vuelta el gráfico, digamos, nos vamos hacia los más durables. No preguntamos por vivienda, Javier, lo podríamos incluir todavía. Les preguntamos después, al final, digamos, cuánto creen que van a durar las movilizaciones. Esto nos refleja una expectativa que, claro, es un promedio de lo que piensan los consumidores, pero que además refleja como una no sé cómo decirlo, una especie de esperanza, digamos, en términos de dónde están mis expectativas y, por lo tanto, eso puede tener incidencia en cómo se desenvuelven los hechos si es que esto se alarga demasiado. Bueno, en promedio más o menos un par de meses, de aquí en adelante, es decir, de aquí a fin de mes, de acuerdo a los consumidores, estaríamos más o menos jugados este escenario de que vamos a seguir en un Chile parecido al que estamos viendo ahora, pero probablemente con una tendencia a la normalización, que dentro de todo uno ve que va decantando algo de eso, pese a que de pronto surgen nuevamente ciertos brotes que son más preocupantes. Aquí hay algunas estimaciones que hemos hecho con algunos partners en términos de la trayectoria que han tenido algunos, voy a poner ese que ya incluye tres, algunas categorías. Por ejemplo, en el caso de vestuario y calzado, acabamos de presentar a fines de la semana pasada un estudio basado en datos, lo hicimos en conjunto con
Follow Up, que es una empresa que se dedica a monitorear movimientos de locales comerciales. Y durante octubre, bueno, todo lo que viene atrás es un comportamiento en el año del comercio que ha sido bastante difícil, y en el último mes caen un 19% en promedio las ventas de vestuario calzado, ¿no? De acuerdo a estos datos preliminares que los va a confirmar luego el INE en un mes más. Pero a esta altura necesitamos información mucho más rápida que en un mes ya es mediano plazo. Durables, con información de GFK, que ellos también tienen un monitoreo de venta de todas las categorías de bienes durables, cae un 24% durante el mes. Este es un dato que todavía que lo estamos estrenando en este minuto, digamos, ¿no? Y en el caso de automóviles, bueno, la ANAC informó que esperaba una caída del 25% de las ventas durante el mes. Viene con un escenario, si ustedes se fijan, negativo durante prácticamente todo este año esa categoría, y por lo tanto este es un golpe adicional, digamos, a lo que ya está ocurriendo en el sector. Es decir, el daño, en estos tres sectores tenemos prácticamente un tercio de las ventas del comercio, ¿ah? Por lo tanto, ya tenemos un tercio de las ventas del comercio con caída en torno al 22% más o menos promedio, ¿ah? Por lo tanto, imagínense lo que queda para el sector en general. Ahí hay algún dato aquí está semana a semana los datos de GFK. Se fijan cómo el mes parte relativamente normal, 11% de crecimiento, 17% cae la segunda semana, tercera semana cae 66% de las ventas en relación al año pasado, y luego tiende a recuperar parte de eso, pero cae un 58% en la última semana. Esa es la trayectoria. En el caso del vestuario, ese el antes y el después. Esto es Transbank. Esto es las ventas del comercio según Transbank. Tenemos crecimiento en bienes de 12% antes de y de caída de 10% después de. Servicio minorista, bueno, ahí ustedes pueden ver. Turismo y entretención, lo que yo les decía, acá 36% en la última parte del mes, y en total un 16%. En el caso, aquí está lo que yo les decía del vestuario, esto es después del 18, y fíjense, las caídas son todos los sectores con tasas altísimas de contracción, en promedio 49%, que era más o menos lo que mostrábamos, pero esto es después de. El antes de permitió que el promedio sea 19%, el que mostraba hace un minuto. Variación de las ventas, también este mismo dato de follow-up, vestuario calzado, pero aquí lo vemos por sectores dentro de la ciudad y regiones, ¿ah? Región metropolitana del centro, y este es el epicentro, digamos, del estallido, y por lo tanto las ventas han caído un 70% en esas categorías, demoledor. En el sur de la región metropolitana y en el norte las caídas están en torno al 55-60%. Y en la zona norte del país 48%, en la zona sur 38%. Todo esto son muestras que tienen que ver básicamente con los datos que administra Follow Up. Y ahí están las categorías de bienes durables de GFK. Bueno, teléfonos móviles, smartphones 70%. No sé si alguien acá compró un smartphone en los últimos días. Difícil. Sistemas de audio quedan 60%, televisión 42%. Y en total, decía, un 24%. Aquí comparo la situación de Hong Kong con la de Chile, porque se ha hablado mucho de que el estallido en Hong Kong, que lo miramos desde lejos y de pronto decimos, oye, como que nos está pasando, varias cosas coinciden. Bueno, así se ha comportado el crecimiento en Hong Kong durante este año. El estallido de Hong Kong parte en junio, por lo tanto agarra el último trimestre, tiene una caída importantísima de 2,9% en el PIB, y se espera que ya esté prácticamente en recesión y que tenga una caída en torno al 2% en el último trimestre. En el caso de Chile, bueno, el estallido, estamos desfasados evidentemente, un trimestre. Esta es la expectativa del primer trimestre en términos de crecimiento, levemente negativo, que cambia totalmente la previsión que teníamos originalmente. Y de ahí en adelante, bueno, es incertidumbre. Si nosotros tratáramos de hacer un escenario, bueno, aquí hay algunos impactos. Esto es la caída del ICPA desde que parte el estallido, desde 26 a 23. El riesgo país y el dólar, como suben ambos fuertemente desde que parte todo esto, con algunos periodos de estabilización, pero otros periodos muy críticos, dependiendo de los sucesos que van ocurriendo. Se tiende a estabilizar en los últimos días en niveles bastante más altos de lo que veíamos. El dólar, de hecho, lo tenemos aquí el último día, pero nuevamente ya salió este gráfico, digamos, lo que vimos en los últimos días. Para terminar, bueno, algunos factores clave que van a afectar este año al comercio. Varios de ellos son factores puntuales de este ciclo. Incertidumbre y riesgo, evidentemente, es la palabra hoy día. Esperamos que dure lo menos posible.
la destrucción de infraestructura que ocurrió, la destrucción de pequeño comercio, porque hay pequeño comercio que probablemente no se va a poder levantar y todavía no logramos medir el costo que va a tener eso en términos de emprendimiento y en términos de empleo y de actividad. La inversión, que entra en un ciclo, vuelve a tener un ciclo de baja, que estábamos en ciclos de alza, empleo y masa salarial, la expectativa de los consumidores, evidentemente, de eso, las medidas de gasto social va a ser uno de los pocos factores positivos que estamos viendo hoy día, en el sentido de que el proyecto de pensiones y de ingreso mínimo van a significar transferencias directas en segmentos donde probablemente la tasa de ahorro es baja y se van a ir a consumo, ¿no? El impacto en todo caso no va a ser muy fuerte. El dólar, con la incertidumbre de la que hablamos, el turismo muy afectado y con toda la implicancia que tiene para el comercio local. Hace algunos años recuerden que los argentinos nos levantaban las ventas del comercio minorista. Y bueno, el costo de evolución del crédito, que tiene aspectos en términos positivos también. Ahí para mostrar un poco una posible trayectoria de lo que resta del año en las ventas del comercio. Ahí está el consumo privado, la inversión y el PIB para los próximos años. Este también es un escenario alternativo, evidentemente con todas las salvedades de la incertidumbre de la que hemos hablado, pero estamos previendo que el crecimiento del PIB se puede ir por debajo del 2%. La inversión, aquí está un poco lo que yo les decía, viene saliendo de un ciclo que fue bastante complejo, la inversión acá, viene saliendo de un ciclo que fue bastante complejo, repunta y de pronto se encuentra, digamos, con este nuevo escenario que lo obliga a hacer un nuevo ciclo de baja. Ahí está un poco mejor dibujado, ¿no? Eso, pero evidentemente que los rangos de incertidumbre, como dijimos al comienzo y como se ha dicho durante la jornada, son bastante altos y por lo tanto estamos tratando de mirar más, de medir bien el impacto de lo que está ocurriendo hoy día y de cómo se sale de ese impacto en términos de que se pueda volver a construir con mayor tranquilidad lo que viene en horizontes de 6 meses, de 12 meses. Muchas gracias. Gracias, George. Bueno, también mientras recogemos preguntas que puedan tener ustedes, abrir un poco la conversación también con algunas de las cosas que habíamos visto antes, y cómo desde el punto de vista de la mirada, sobre todo de la agricultura en general, se ven, bueno, tú ya hablaste de que el tipo de cambio de alguna manera favorece en general al sector, y que la actividad está relativamente normal, y que si que existe alguna incertidumbre respecto a esta temporada son los temas logísticos. Y ahí cómo ven ustedes que vamos a poder reaccionar respecto de eso, digamos. Yo sé que diciembre es un mes especial para el sector frutícola, que da la partida, digamos, a las exportaciones de más valor agregado del sector, y cómo se llama, y tenemos también mucha presión respecto de, no sé, los puertos, etcétera, y toda la cadena logística. ¿Se está haciendo algo, digamos, en ese sentido, de manera de tener una mesa de conversación en donde se entienda que son daños que yo creo que Chile no se puede pegar el lujo de asestarle un daño de esa magnitud, digamos, al sector agrícola? Sí, en el tema logístico es un esfuerzo permanente. No solo ahora, sino que hace mucho tiempo que nosotros estamos conversando con las distintas autoridades y bueno, ahora con mayor preocupación, porque efectivamente han habido casos que han sido complicados, pero hasta ahora, por el momento, nosotros no vemos que no se vayan, pueden haber situaciones particulares, pero no veo que se vayan a trabar completamente la logística del país, no se está dando eso. Así que, pero por supuesto nos preocupa y seguimos conversando con la autoridad, y es muy importante ahí restablecer el orden público. Si no hay orden público es muy difícil que la logística se pueda desenvolver en forma normal. George, un poco, bueno, hemos hablado harto del comercio y fue largo, digamos, lo que tú mostraste de los efectos que nosotros estamos viendo del feedback que recibimos de nuestros asociados. Desde el punto de vista del efecto en el empleo, que yo comentaba en el panel pasado, que en lo personal me preocupa respecto en este sector,
y cómo eso puede generar un círculo un poco vicioso respecto de menor empleo, menor masa salarial y eso, digamos, sigue afectando a la actividad. ¿Cómo ves tú esa evolución respecto de lo que está pasando hoy? Bueno, respecto a lo que está pasando hoy es tremendamente complejo. Es decir, si uno mira cuáles son las fuerzas que vienen en relación a mercado laboral, de cortísimo, porque está toda una discusión mucho más estructural en el tema del trabajo, pero va a haber un aumento en la inversión por efecto reconstrucción, que se mencionó, digamos, en el bloque anterior. Pero va a haber una caída en la inversión por efecto incertidumbre, ¿ah? Y eso afecta inversión de fuente interna y de fuente externa. Y el daño por fuente externa podría ser más fuerte para nuevos proyectos, ¿ah? Y eso se va a ver un poco más probablemente en el mediano plazo, pero eso va a ocurrir en la medida en que la situación en la que estemos hoy día no tenga una salida pronta y favorable. Pero en el corto plazo van a caer los planes de venta de las empresas y eso significa que los inventarios van a caer y significa que la contratación va a estar en un escenario complejo. O sea, hay una parte del comercio que decíamos que probablemente no se va a volver a levantar y esa parte va a liderar empleo, ¿ah? Es decir, en general, si uno mira como la ecuación, la situación para el empleo en el corto plazo es complicada. No podemos hablar de cifras, porque el daño es demasiado reciente, porque lo que han hecho las empresas inicialmente es tratar, evidentemente, frente a una circunstancia de corto plazo, tratar de contener empleo y no liderarlo, ¿ah? Así que esos efectos los vamos a empezar a ver en las próximas semanas o meses, pero en general las perspectivas son más bien negativas que positivas. La misma incertidumbre y contención de la demanda va a afectar los niveles de actividad y esos niveles de actividad van a afectar la contratación de nuevo. Entonces, yo creo que hay un círculo complejo del que hay que ver inteligentemente cómo salir, pero que va a impactar demanda interna sin lugar a dudas. Gracias, George. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias, George, para dar paso, digamos, a que conversen algo con los periodistas y ante la incertidumbre de qué es lo que pasa aquí en el centro en los próximos minutos, damos por cerrado Proyección Económica 2020. Muchas gracias a todos por la asistencia.